Voy a contarles una leyenda local en un pequeño pueblo de México. Es una historia que los padres cuentan a los niños para que no se queden despiertos hasta tarde. Un hombre que viste completamente de negro es como una sombra, y todo lo que monta es completamente negro: coche, bicicleta, caballo, etc. Se acercará a tu ventana alrededor de las 2 a las 3 de la madrugada. Si todavía estás despierto y lo miras, él entrará y te desvivirá o secuestrará. Pero si no lo miras y finges estar dormido, se rendirá y se irá. Yo viví esta experiencia en carne propia. Cuando me desperté para ir al baño y luego volví a la cama, escuché cómo las piedras se movían, como si alguien estuviera caminando. Al principio no le di mucha importancia hasta que lo escuché acercarse a mi ventana. Ramitas que se quebraban, hierba que crujía, piedras que se movían. Me metí debajo de las cobijas y fingí estar dormido. Escuché cómo agarraba los barrotes de mi ventana y tocaba en el vidrio. Podía oírlo respirar. No moví ni un músculo. No sé cuánto tiempo fingí antes de que realmente volviera a dormirme. Pero no sé si mis primos estaban haciendo una broma o no, porque la puerta hace un ruido fuerte al abrirse. Afortunadamente, esto solo ocurre en ese pequeño pueblo. Cuando empecé a salir con mi esposa tenía 15 años y el padrastro de ella me regaló una roca que tenía un dragón tallado en ella. En realidad estaba genial y era pesada. Me la llevé a casa y la coloqué en mi habitación dentro de mi mueble para el entretenimiento. Con el tiempo, se volvió difícil conciliar el sueño por las noches. Me despertaba constantemente y me costaba volver a dormir. Al mismo tiempo, tenía pensamientos de desvivimiento que eran cada vez más frecuentes y poco a poco empecé a alejarme de mi familia. Un día estaba cuidando a mi pequeño sobrino y estaba sentado afuera hablando por teléfono. Miraba por la ventana para vigilar a mi sobrino, que estaba durmiendo en el sofá. De repente, una pequeña sombra oscura de 1 metro de altura pasó de una habitación a mi habitación. Inmediatamente me recorrió un escalofrío y tuve demasiado miedo para volver a entrar. En otra ocasión, estaba durmiendo en mi habitación y me desperté con esta misma sombra parada sobre mí y no podía moverme ni decir nada. En el momento en que empecé a rezar, descendió sobre mi cama y pude volver a moverme. Me levanté y salí corriendo de la habitación y me quedé dormido en el sofá. Un día estaba viendo un programa sobre fenómenos paranormales y mencionaron cómo un demonio se había adherido a una muñeca. Fue entonces cuando me di cuenta de que todo comenzó a suceder una vez que recibí esa roca con forma de dragón de parte del padrastro de mi novia. Abrí mi mueble para el entretenimiento y había desaparecido. La busqué por todas partes y nunca la encontré de nuevo. Pero desde que desapareció, todo se detuvo, volví a ser yo mismo, sin más sombras ni terrores nocturnos. En 1994, cuando tenía 11 años, tuve un encuentro con algo que solo puedo describir como un hombre sombra. En ese momento, no tenía idea de qué era, un fantasma, un alien, no tenía ni idea. Todo comenzó una noche de abril mientras dormía. En mi sueño, estaba sentado en una pared, mirando el campo de educación física de mi escuela, cuando un niño que me intimidaba en la vida real se acercó a mí y me golpeó en el pecho y haciéndome caer de la pared. Sentí toda la fuerza del golpe que me desperté gritándole, con dolor en el pecho por el golpe. Mi cuerpo había sido golpeado y me habían dejado sin aliento. Cuando me desperté, me incorporé rápidamente hasta quedar sentado, agarrándome el pecho mientras trataba de respirar. Tan pronto como levanté la vista al otro lado de la habitación, vi esta cosa. Parecía una especie de monje sombrío y encapuchado. Donde debería estar su rostro, solo había una sombra aún más oscura. Parecía estar doblando algo en sus manos, una y otra vez. Digo doblando, pero era como si estuviera manipulando una tela líquida. La tela fluía de un lado a otro en sus manos, y también era negra. Una luz brillante emanaba desde detrás de la criatura. Recuerdo haber podido ver mis pósters en la pared detrás de donde estaba parada. No había otra luz en la habitación, aparte de la que provenía de él.
Tan pronto como lo vi, quedé paralizado. Estaba atrapado en mi cuerpo. No podía moverme, y ahora mi pecho dolía aún más porque no podía respirar. No sé cuánto tiempo pasé en este estado. Después de un rato, sentí que mi cuerpo volvía a mí. Primero mis dedos de los pies comenzaron a moverse, luego mis manos y párpados, y luego un torrente de sensaciones volvieron a mí. Finalmente pude respirar y moverme, y la criatura seguía allí. No tenía ni idea de qué hacer. Si salía corriendo de la habitación, tendría que pasar junto a esa cosa, ya que estaba muy cerca de la entrada a mi habitación, y no quería que esa cosa me tocara de nuevo. Intenté hablar con ella, preguntándole quién era, qué quería, porque me había golpeado. Le dije que se fuera. No respondió. Seguía mirando hacia abajo, como si estuviera doblando en sus manos, y de vez en cuando levantaba la vista hacia mí, como si se asegurara de que me quedara quieto. Algo me decía que de alguna manera esta cosa sabía lo que estaba soñando, y que había usado el sueño para atacarme y despertarme, o algo así. Cuanto más tiempo permanecía allí, más miedo sentía. Intenté pellizcarme, cerrar y abrir los ojos, pero aún seguía allí. Vivía en Los Ángeles, y esto fue unos meses después del terremoto de Northridge. Después de haber pasado por eso, tenía este miedo de quedar atrapado en mi habitación durante un terremoto, así que durante mucho tiempo guardaba suministros cerca de mi cama, botellas de agua, galletas saladas y una linterna. Guardaba la linterna debajo de mi almohada. Es difícil de describir, pero era como si oyera una voz en mi cabeza, tratando de ayudarme en este encuentro. Me recordó la linterna, pero me dijo que no dejara que la criatura me viera tomarla. No tenía ni idea de qué iba a hacer con una linterna contra esta cosa, pero era todo lo que tenía. Entonces, fingí que pensaba que estaba soñando y que volvía a la cama. Mientras me acostaba, pude ver que la postura de la criatura sombría cambiaba. Parecía ponerse inquieta, prestando más atención hacia mí, pero no dejaba de manipular la tela líquida. Agarré la linterna y abrí los ojos para asegurarme de que todavía estuviera allí. Cuando me senté y encendí la linterna para iluminarlo, la voz me dijo que le apuntara donde estaría su corazón, si es que tuviera un corazón. Tan pronto como la luz lo alcanzó, la criatura implosionó en la nada. Pude ver una espiral de oscuridad y luz durante unos segundos, y luego desapareció. A la mañana siguiente tenía un moretón en el pecho donde me habían golpeado. Nunca volví a ver al hombre sombra. He tenido un par de experiencias en mi vida que me pregunté si estaban relacionadas con eso, pero no pude estar seguro. Avancemos hasta ahora, 25 años después. Estoy casado y tengo 2 hijos hermosos. Mi primer hijo parece tener un toque psíquico. Ha predicho algunas cosas antes de que sucedieran y ha compartido un par de sueños conmigo. Ha estado mostrando signos de estas cosas desde que comenzó a hablar. Pero su hermana pequeña nunca pareció tener el mismo sexto sentido. Hasta ahora. Hace unos meses, mi hija de 5 años comenzó a contarme sobre los sueños que estaba teniendo, sobre un hombre sombra. En su primer sueño, soñó que se despertaba para usar el baño. Cuando terminó de usar el inodoro, abrió la puerta del baño para salir y lo vio al otro lado de la puerta. El hombre sombra la persiguió, intentando atraparla, y terminó mordiéndola en el dedo. Ha tenido varios sueños sobre el hombre sombra persiguiéndola en los últimos meses. Ella dice que de alguna manera él ha convertido sus buenos sueños en malos sueños, y tiene miedo de él. Nunca le conté a ella ni a mi hijo sobre mi encuentro con un hombre sombra. Con la historia que me ha contado sobre su hombre sombra, ha dejado claro que solo lo ha visto cuando está dormida y soñando, hasta hoy. Hoy, en su preescolar, mi hija estaba tomando un refrigerio. Estaba parada junto a una mesa, donde estaba su merienda y su leche, y levantó la vista hacia la entrada de su salón de clases. Vio al hombre sombra de sus sueños, justo afuera de la puerta del salón. La asustó tanto que tiró su leche. Intentó señalárselo a sus compañeros de clase, pero nadie más lo vio. Dice que el hombre sombra huyó cuando se dio cuenta de que ella podía verlo. No sé qué hacer. Mi esposa, aunque cree en las posibilidades paranormales, piensa que ella solo tiene una imaginación muy activa.
No está diciendo que esté mintiendo, pero piensa que realmente no vio lo que cree haber visto. La forma en que me habla sobre este hombre sombra, y los detalles que me cuenta sobre los sueños, me ponen la piel de gallina. Me recuerda mucho a lo que experimenté cuando era niño. No quiero que mi hija tenga miedo de esta cosa, y no quiero que siga teniendo sueños sobre esta cosa, pero no creo que decirle algo como, que no es real, vaya a ayudar. Tampoco creo que decirle que creo que es real, vaya a ayudar tampoco. Recuerdo que mis padres no me creían después de mi experiencia, y eso me dolió. Me decían que no fuera tonto ni dramático, aunque yo sabía que lo que me había pasado era real y estaba aterrorizado. Al menos yo era mayor cuando tuve mi experiencia, mi hija solo tiene 5 años. Tampoco sé con certeza si esto es algo paranormal en absoluto, muy bien podría ser que esté teniendo una pesadilla recurrente inspirada en algo aterrador que vio en la televisión. Sea lo que sea esto, no creo que esté siendo tonta ni dramática, y no creo que esté mintiendo. Para ella es real. Y si esto es paranormal, ¿qué demonios es lo mismo que me atacó a mí, ahora va tras mi hija, ¿por qué? ¿O es una entidad completamente diferente? Si aún estás leyendo, gracias. Si tienes alguna idea o experiencias similares, estoy abierto a escucharlas. Esto me pasó cuando tenía entre 13 y 15 años. Mi familia salió a hacer una caminata de un día, y yo no tenía ganas de ir, así que me quedé en casa relajándome. Las cosas estuvieron bien durante la mayor parte de la mañana, y según recuerdo, simplemente me entretuve en la casa, limpiando un poco, viendo un poco de televisión. Aproximadamente a mitad de la tarde cuando decidí leer un libro. Me senté en el suelo de la cocina-comedor junto a la puerta corrediza de vidrio que lleva al balcón para disfrutar del sol mientras leía. Fue agradable, nada parecía estar fuera de lugar. Pierdo la noción del tiempo cuando leo, así que no puedo estar seguro de cuánto tiempo había estado sentado allí cuando de repente mi piel comenzó a hormiguear como loca. Nunca había sentido algo tan intenso, alfileres y agujas corriendo por toda mi piel, y los vellos de mis brazos estaban erizados. Me di cuenta de dos cosas, algo estaba mal y no estaba solo. Sin pensarlo, levanté la vista, y durante unos segundos que parecieron durar toda una vida, vi la sombra más oscura a plena luz del día. Casi dejé de respirar. Estaba parado a medio camino en la puerta que llevaba de la cocina-comedor a la sala de estar. Recuerdo claramente que parecía una figura masculina. Era alto, con el cabello alborotado y una apariencia delgada. No pude ver la cara de esa cosa en absoluto, pero definitivamente me estaba mirando. Luego retrocedió y desapareció. Con el corazón latiendo fuerte, lentamente dejé el libro, me levanté y caminé hacia donde había visto a este hombre sombra. No había ninguna indicación de que hubiera estado allí, excepto por un lugar ligeramente frío en la puerta. Tembloroso, volví a donde había estado sentado al sol, leyendo mi libro, y me quedé allí hasta que mi familia regresó a casa. No les conté a ninguno lo que había sucedido, y no fue hasta varios años más tarde que le conté a mi hermana menor lo que había visto en la casa de nuestros padres. Entonces ella contó una historia que era similar a la mía. Una sombra se había formado en la pared, alrededor de la misma área que yo lo había visto, justo después de la puerta que lleva a la sala de estar. Dijo que había permanecido durante unos momentos antes de desaparecer por completo, y también había estado sola en ese momento. Nunca le pregunté a mi hermano mayor si había experimentado algo, pero mis dos hermanos menores y yo estábamos seguros de que había algo en esa casa. Los tres, en algún momento u otro, nos habíamos despertado al sonido de alguien caminando en medio de la noche cuando nadie habría estado despierto. El sonido comenzaría de la nada, esos pasos lentos y arrastrados que iban de la cocina al sala de estar y luego se detendrían. Podría haber sido el hombre sombra, o tal vez fue algo más. Nunca volví a ver ese hombre sombra mientras viví allí, pero nunca lo olvidaré.